¿Qué tal, amigos? Un gusto en saludarlos. Como siempre, un abrazo para Pepe, para todos mis amigos, para mis compadres del Pepe Chat, con quienes tanto disfruto platicar de fútbol americano, de la NFL en particular y de todo el deporte en general. Igualmente agradeciéndole y honrado con todos aquellos que visitan mi canal de YouTube Chuy Stats, invitándolos para que lo compartan, para que le den like, para que se suscriban. Y pues bueno, dado que ya pasó el draft 2018 en la NFL y estamos todavía algo de distancia del arranque de los campos oficiales de entrenamiento previos a la pretemporada, nos abocaremos en estas siguientes transmisiones a platicar de lo que consideramos a nuestro juicio han sido los elementos más importantes en la evolución de la liga desde aquel incipiente inicio en 1920 hasta la actualidad. Platicaremos de los estadios. Hablaremos también de los campos de juego, del equipamiento, de la tecnología, de cómo los jugadores han pasado de ser unos deportistas a ser todos unos atletas. Hablaremos sobre NFL Films y en esta emisión particular platicaremos sobre todo lo que es y el rol que ha tenido la televisión, tanto de señal abierta como de paga, aquí en México y en los Estados Unidos, y cómo ha ayudado al desarrollo del juego. De entrada, la primera transmisión en la historia de la NFL en Estados Unidos se dio desde el Levitt Field de Brooklyn, Nueva York, donde los Dodgers de Brooklyn derrotaron por 23 puntos a 14 a las Águilas de Filadelfia. En aquel entonces la señal era muy difícil de captar, estaba muy nublado, había momentos que incluso se iba la misma y hubo ocasiones en las que incluso se tuvo que dejar únicamente el audio o hasta meter el audio de la transmisión por radio. Sin embargo, alrededor de 500 familias recibieron la señal y pudieron disfrutar de este juego junto con miles que lo vieron en múltiples aparatos receptores que había en la feria que se celebraba en Nueva York. El primer juego de campeonato que se pudo transmitir fue aquel de 1948, donde las Águilas de Filadelfia se enfrentaron a los Cardenales. En 1950, los dos primeros equipos en la historia en poder transmitir todos los juegos de local y de visitante de ambas escuadras. En este caso, los Pieles de Washington y los Carneros de Los Ángeles. Para 1951, la cadena Dumont Network, que existía en aquel entonces, pagó $75,000 por los derechos para transmitir el campeonato de esa temporada. Aparte, de 1953 a 1955 transmitieron múltiples encuentros. Sin embargo, la competencia que tenían con la cadena NBC, que tenía mayores seguidores, era altísima. Y la presencia que tenía la Liga Canadiense de Fútbol Americano en aquellas fechas era muy superior a la que tenía la NFL en la televisión y por la cadena NBC. En 1955 desaparece la cadena Dumont. Sin embargo, para 1956 la CBS empieza a transmitir sus partidos de diferentes equipos de la liga. En 1960 ese es el verdadero parteaguas, el surgimiento de la Liga Americana, la AFL, que vino con tantas innovaciones. De entrada en sus transmisiones era más fácil distinguir y ir aprendiéndonos a los jugadores, ya que tenían en el reverso de sus jerseys el nombre, el apellido de cada uno de los elementos. Aparte, también había cámaras que tenían movimiento, que se ubicaban en diferentes puntos del campo. Los juegos de la NFL eran transmitidos con 2 cámaras únicamente en un principio. Sin embargo, para 1961, la CBS empezó a transmitir los juegos de los diferentes equipos. En un principio no incluía a los Cafés de Cleveland, ya que los transmitía una cadena local. Sin embargo, posteriormente se adhirieron a ese contrato. La FL empezó con ABC en 1960, firmó un contrato de alrededor de $3 millones, muy similar al que firmó CBS con la NFL, pero lo renueva en 1965. Esto genera también a su vez la promesa de una fusión en 1966 ya de la liga, con lo cual llega en 1967 el primer supertazón y para 1970 ya oficialmente la integración de ambas ligas. En 1970 la cadena ABC empieza a transmitir los partidos tan famosos de los lunes por la noche.
Monday Night Football, y con esto se da un cambio impresionante. La NBC negocia para poder transmitir los juegos de la Conferencia Americana y la CBS empieza a transmitir todos los juegos de los equipos de la NFC. Otras fechas y otros acontecimientos que vale la pena destacar en esa evolución de la televisión dentro de la liga son, por un lado, en 1958, al que se le denominó y se le conoce todavía como el mejor juego jamás jugado, aquel juego que se fue a tiempo extra y en el cual se enfrentaron los Potros de Baltimore y los Gigantes de Nueva York. Por el otro lado, en 1965, la transmisión en el Día de Acción de Gracias del primer partido con señal a todo color. Entre 1966 y 1969, la liga sigue luchando por empezar a transmitir partidos en horarios AAA, en horarios que le conocen en Estados Unidos como prime time o estelares. Y celebra 5 partidos, el primero de ellos un sábado por la noche entre los Empacadores de Green Bay y los Potros de Baltimore. Posteriormente celebra algunos intentos también el lunes por la noche, para terminar en 1970 con lo que se denomina y se le conoce como los Monday Night Footballs. Otras fechas también importantes son en 1987 la cadena NBC, con la designación de la primer mujer en transmitir el jugada a jugada de un partido oficial de fútbol americano. Ella fue Gail Sanders, de parte de esa cadena NBC, el 27 de diciembre de 1987. Posteriormente, apenas en este 2017 que acaba de terminar, en la jornada inaugural el lunes por la noche, hay 2 partidos, uno de ellos siendo el famoso encuentro entre los Cargadores de San Diego y los Broncos de Denver, en el cual Beth Mowins, junto con el entrenador Rex Ryan, llevan a cabo lo que es el jugada a jugada. En 1980 hubo un partido entre los Delfines de Miami y los Jets de Nueva York en el que únicamente hubo el sonido ambiente, no hubo comentaristas. Esto fue algo sin precedentes. Para 1982, ante el surgimiento de la huelga, la cadena TBS de Ted Turner, también dueña de lo que es CNN, transmite los juegos que eran jugados con elementos esquiroles. Para 1987, ESPN, también hermana de ABC, empieza a transmitir las últimas 8 semanas juegos en domingo por la noche, para que a partir de 1990, la cadena hermana de TBS, TNT, también de Ted Turner, empieza a transmitir juegos durante los primeros 8 domingos por la noche. Para 2002, el primer juego que se lleva a cabo en jueves por la noche, el cual se da entre el equipo de San Francisco y los Gigantes de Nueva York en memoria de todos los acaecidos el 11 de septiembre del año anterior. Para 2004, este partido de jueves, este partido inaugural, siempre incluye el equipo campeón y es como le da la bienvenida y presenta su banner como campeones ante su afición. El último dato que consideramos importante agregar es 2003, el surgimiento de lo que es NFL Network, por un lado, y por el otro lado, a finales ya de la década del 2000, de los 2000, empieza a prepararse todo lo que es Verizon Wireless para que en los primeros años del 2010 empiece con la transmisión de los partidos para celulares en Estados Unidos. De entrada, el Super Bowl número 46 lo transmiten por primera ocasión de manera simultánea la cadena NBC por televisión abierta y Verizon Wireless para toda la gente de celular. Hay otro acontecimiento que vale la pena destacar, la repetición instantánea. Art McNally, el director de oficiales de la NFL, en 1976 decide hacer pruebas en un partido entre los Bills de Buffalo y los Vaqueros de Dallas en un juego de lunes por la noche.
ve los pros, los contras, mide tiempos y deciden hacer pruebas en 7 partidos de pretemporada en 1978. Sin embargo, aunque piensan que los beneficios serían múltiples, sin embargo se dan cuenta que están todavía muy lejos de la tecnología requerida. Para 1985 se hace una prueba más en 8 encuentros de pretemporada, para después instituirse de 1986 y tenerse que renovar año con año hasta que se deja en definitiva en 1991. Sin duda algún otro adelanto tecnológico impresionante, la famosa línea amarilla que nos indica dónde está el 1 y 10. En 1998, cuando la empresa Sports Vision desarrolla este concepto y lo presenta a ESPN, nunca se imaginaba pues la emoción que iba a ocasionar este adelanto tecnológico en esta cadena deportiva, que inmediatamente van a la liga para presentar el proyecto y esta fue autorizado con la misma algarabía que ambos la recibieron. Y la verdad de las cosas es que bueno, pues de inmediato se instaló el primer partido en el cual se utilizó este adelanto fue en un juego entre los Bengalíes de Cincinnati y los Cuervos de Baltimore y pues llegó para quedarse. Un impacto impresionante. Realmente la tecnología consta principalmente de 3 elementos fundamentales. Por un lado, los soportes de las cámaras que permiten detectar cada movimiento que ésta realiza, tanto los tilts, que son los movimientos hacia arriba y hacia abajo que hacen las cámaras, como los famosos paneos, que son los movimientos hacia un lado y el otro, o cualquier otro tipo de reacción que el camarógrafo tenga y movimiento que la cámara realice es detectada inmediatamente. Por el otro lado, un diagrama 3D que se realiza varias horas antes de cada partido en el lugar en el que se colocan las cámaras y que se hace de todo el campo de juego, de cada centímetro del mismo, para poder de esta forma que esas pendientes que hay hacia los costados, hacia las líneas de banda, ya que el centro del campo normalmente es más alto. De entrada, por ejemplo, la pendiente que tenía Texas Stadium era impresionante, muy grande. Tú veías donde se perdía el costado, lo cual obviamente para los jugadores, bueno, pues también implica tenerse que acostumbrar a esto, pero y obviamente se debía a la famosa lluvia y que esta pudiera correr, el agua pudiera correr libremente, pero la verdad de las cosas es que pues bueno, está milimétricamente medido todo en un diagrama 3D, de manera de que la raya pueda tener, podamos verla nosotros de manera correcta, a pesar de las pendientes, de los desniveles, etcétera, que existen en un terreno de juego. Y por último, pues también las famosas paletas de colores que permiten dar el color exacto y que no se pierda esta línea en el campo con el zacate, con el pasto, con las yardas que están pintadas de color blanco, con los mismos jugadores, sus zapatos, su uniforme, etcétera, cualquier cosa que sea o que participe o que sea un elemento del campo de juego. Y pues bueno, esto implica una tecnología que amalgame todo esto. De entrada se empezaron utilizando 8 cámaras y 4 personas por partido para llevarlo a cabo. El costo actual de transmitir un solo partido en cuanto a esta tecnología exclusivamente es de alrededor de $25,000 a $30,000. Entonces, sin duda alguna ha sido una gran aportación el juego. Nos ayuda a tener una perspectiva de emoción y de conocer la distancia que debe de recorrer para alcanzar el 1 y 10. En cuanto a las transmisiones del fútbol americano profesional aquí en nuestro país, todo se remonta a 1963. En aquel entonces se empiezan a transmitir algunos partidos de fútbol americano de Estados Unidos y don Fernando von Rossum
en una de las primeras emisiones, llama al Canal 6 local, que era el que transmitía los juegos, y hace una serie de observaciones y comentarios en relación a la narración de los partidos. Y se le pregunta abiertamente si él cree que lo puede hacer mejor, se le invita al canal e inmediatamente empieza a transmitir los partidos. De entrada, él tiene como dato anecdotario el haber transmitido lo que fue el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. Posteriormente se aboca también a narrar lo que es el Tazón de las Rosas y los tazones colegiales que se celebraban el 1 de enero de cada año. A finales de los 60 sigue transmitiendo diversos partidos para Canal 6, hasta que Canal 13 de México adquiere los derechos por 3 años en conjunto con una empresa patrocinadora para transmitir los juegos en exclusiva de los Vaqueros de Dallas. Y es así donde Canal 12 pues tiene el contacto para emitir dichos encuentros. Don Fernando von Rossum invita a su compadre y amigo Víctor Serrato a narrarlos con gran éxito, se vuelven muy populares, y aunque recibe una invitación de la Ciudad de México de parte de José Ramón Fernández para irse a transmitir a la Ciudad de México, sin embargo, dado que don Fernando trabajaba en el grupo Alfa y Alfa era propietario del 25% de Televisa, pues emigra junto con Víctor Serrato al DF. Empiezan a pasar juegos de la conferencia americana principalmente, y es allí donde pues empieza el arraigo también importante por los acereros de Pittsburgh por parte de muchísima gente en México. Se adhiere al equipo Jorge Berry, quien posteriormente tuvo una gran carrera también en Estados Unidos narrando para radio en habla hispana en el estado de California. Y ante la salida de Jorge Berry se integra primero Roberto Kiosellán, posteriormente Toño de Valdés y Pepe Segarra. Por el lado de TV Azteca, que originalmente era el Canal 13, después Imevisión y ya al final y hasta la actualidad TV Azteca, pues Joaquín Castillo, Pepe Espinosa y Alejandro Lara Licea son los que se abocan a la narración. Ya durante las últimas alrededor de 2 décadas también forma parte del equipo Enrique Garay. Y por parte de las cadenas de televisión abierta, pues esto es lo más relevante en la historia que se ha dado. Posteriormente, a principios de los 2000 surge DirecTV mexicano, y ellos empiezan a transmitir lo que era el famoso Sunday Ticket, y que en la actualidad, y ante la desaparición de DirecTV y la integración a lo que es Sky, pues bueno, Sky nos da la propuesta y la oferta de poder tener en México la transmisión de este famoso paquete de Sunday Ticket. En la actualidad, como es del conocimiento de todos ustedes, contamos con una gran cantidad de propuestas para poder disfrutar del fútbol americano. Por un lado, en televisión abierta, Televisa, TV Azteca. Por otro lado, en tele de paga, de cable, pues cuando tenemos las opciones de los canales de ESPN, de Fox, el mismo NFL Network transmite en diferentes sistemas, y obviamente lo que viene siendo el Sunday Ticket a través de Sky. Amigos, pues es así como terminamos una emisión más de Chuy Stats. Esperamos que lo hayan disfrutado, que haya sido de su agrado. Como lo comentábamos en un principio, pues en breve en los siguientes programas estaremos platicando sobre algunos otros elementos que consideramos que influyeron en la evolución del fútbol americano y de la NFL. Gracias.